Buenos días, hoy martes 26 de agosto del año 2025 doy inicio a la charla 138 de radiografía del imperialismo británico. Antes de comenzar con el tema de hoy, yo estuve, este mes de agosto ha sido un mes muy sanmartiniano. Creo que les conté que el 1 y el 2 de agosto estuve en la ciudad de Junín, invitado por la Asociación Cultural Sanmartiniana de esa querida ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde verdaderamente participé de la Feria del Libro de la ciudad y honestamente la pasé muy bien y fue un grato momento el vivido y bueno, hice nuevos amigos, como yo siempre digo de estas charlas, de estas visitas. Generalmente uno obtiene nuevos amigos. El 16 y 17 de agosto estuve invitado por la Asociación Cultural Sanmartiniana de la ciudad de Chascomús, en el Fuerte San Juan Bautista, a la vigilia de llegar a la madrugada del 17 de agosto. Participé de una cena de camaradería muy linda y luego diserté a los postres, digamos, y también fue otro momento muy lindo donde todos juntos soportamos el frío implacable que hemos sufrido en este invierno tan crudo. Y al otro día viajé al sureste de Córdoba, y ahí estuve en 3 localidades. Pernoctaba en la ciudad de Chazón y diserté en la misma, y también en la ciudad de Etruria y en la ciudad de Pascanas. Son pueblos muy cercanos entre sí, y la verdad con un recibimiento que me emocionó. La gente estaba muy contento. Diserté en colegios, en teatros, en lugares muy lindos. Honestamente es una ciudad, una zona muy pujante de la patria que yo no conocía y fui tratado con todo cariño. En 2 días di 6 disertaciones diversas, de diversos aspectos de la vida del Libertador, del general José de San Martín, y la más difícil, ahora tengo unas fotos para mostrar, a un calificado público que me hizo preguntas muy importantes, ¿no? Verdaderamente la pasé difícil. Le mando a todos ellos, a todo ese alumnado, un beso muy grande, un cariño muy especial, porque verdaderamente fortalecen la creencia que el espíritu sanmartiniano vive en nuestro pueblo y en ellos especialmente, que son el futuro de la patria. Así que a todos esos alumnos de esa querida institución, de ese jardín que lleva el nombre de Dr. Arturo Humberto Ilia de Chazón, el besote más grande de quien los visitara. Bien, siguiendo con la charla que hoy nos toca, diré que con la ley que yo les comenté la vez pasada, Alves Branco, que se dio por este ministro de Economía brasileño, que tuvo el valor de decir a los británicos, no se renueva el acuerdo 1825-1845, se termina, se acabó, estamos en 1845, Brasil, si ustedes quieren entrar mercaderías británicas, bienvenida sea, pero van a pagar aforos muy importantes. Y gracias a ello va a comenzar la industrialización del Brasil, como lo dije en la última de nuestros encuentros, y entre otras cosas, Brasil se va a fortalecer en los astilleros. Se van a fabricar muchos buques muy importantes, primero mercantes, luego de guerra, a vapor. La
las naves impulsadas a vela van quedando en el pasado, y Brasil, que tiene un litoral marítimo muy muy importante, dijo, bueno, es hora de que tengamos barcos propios y barcos de vapor. Pero para que ustedes vean, por ejemplo, esta revolución industrial a lo que llega en el Brasil, es interesante nombrar que se crea la Compañía de Iluminación de Gas de Río de Janeiro. O sea, la ciudad de Río de Janeiro de pronto a la noche quedó iluminada. Fue un fenómeno de la gente que venía de Europa o que procedente de Buenos Aires iba a Europa y recalaban en Río de Janeiro, ver a la noche que no estaba iluminada con velas, estaba iluminada con gas. O sea, ese fue un adelanto muy muy importante, ¿no es cierto?, de Brasil. Mientras tanto nosotros, pongamos para 1850, durante el gobierno de Rosas, manteníamos el statu quo, ¿no? Acá no había cambios, estábamos como detenidos en el tiempo. Brasil va a comenzar, ya esto algo lo he mencionado, a expandir sus cultivos de café, ¿no es cierto? Y la mayoría de ellos se van a realizar de Río de Janeiro para el sur, San Pablo. Entonces ahí las estancias, facendeiras, ¿no?, como las facendas, como ellos lo dicen, se transformaron en la producción de café y de té, ¿no? Eso era lo que más Brasil exportaba a muy buen precio. Yo ya me he referido a la importancia que tuvo Brasil en la caída del gobierno del brigadier Juan Manuel de Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852, por lo tanto no lo voy a repetir. Yo en la obra, en este quinto tomo, lo detallo. Pero ahora les voy a relatar algo que ya lo he dicho al inicio de este tomo, pero que siempre es bueno recordar. Brasil, expresando que las tropas que sitiaban Montevideo se abastecían de ganados del sur de Brasil, o sea que les robaban, las tropas comandadas por recordarán ustedes, el general Manuel Oribe, por el pacto que va a firmar con el general Justo José de Urquiza, se autoriza la entrada de un ejército muy importante de soldados brasileños que no van a participar en Caseros, no, ellos prácticamente van a ir ocupando la banda oriental. Son 20.000 hombres, ojo. Entonces ahí es importante recordar un memorándum que escribiera en 1816 el general Eloy Portelli, dirigido al emperador, al virrey de Portugal, en Río de Janeiro, con el título de Memorial sobre la expedición al Río de la Plata y las ventajas que de ello pueden resultar para las capitanías del centro del Brasil. El título es muy largo, pero da a entender, Brasil tiene que conquistar la banda oriental, que había sido declarada país independiente en 1830, ¿se acuerdan cuando termina la guerra contra el imperio? Pero este hombre, fíjense lo que dijo. Yo esto ya lo he leído, pero lo bueno nunca es sobreabundante. Fíjense lo que este hombre expresó. La venida de esta tropa brasileña al Brasil en 1816, disfrazada, no es la misión de esta expedición. El margen oriental del Río de la Plata y la continuación por el río Paraná y el Paraguay parece el destino que la naturaleza le marcara como límite natural al Brasil. Es decir, quedarse no solo con la banda oriental, sino con nuestra Mesopotamia, las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Ese es como que el destino manifiesto, como dijeron los estadounidenses para conquistar el oeste, es lo que debe impulsar a Brasil a conquistar esas tierras. La capitanía del Mato Grosso está alejada y es tal vez la más importante del Brasil. Este hombre lo escribió en 1816,
hace prácticamente 190 años. Hoy, donde estaba la Capitanía General del Mato Grosso, hay varios estados del Brasil que han transformado a ese país en el principal productor agrícola ganadero del mundo. Del mundo. Fíjense si no tenía razón Portelli, en 1816. Para ello es necesario el medio de promover la exportación fácil de sus productos a las capitanías del mar Atlántico. ¿Cuál es la forma más fácil? Los ríos. Bajar toda esa producción por los ríos Paraguay, Paraná, Río de la Plata y al mundo. Y eso ocurre hoy. Eso ocurre hoy. Pero para realizar esta navegación por la desembocadura del Río de la Plata, es necesario que toda la margen oriental del río Paraguay, Paraná y Río de la Plata pertenezca sin el menor impedimento a la corona de Portugal. Les recuerdo que este general portugués escribió esto faltando 5 años para que naciera el Imperio del Brasil. O sea, era el virreinato del Brasil. Por favor, a tener en cuenta. Quedando dentro de los límites las ciudades de, escuchen, Asunción, Corrientes, Santa Lucía, Santa Fe, Rosario, Colonia del Sacramento, Montevideo y Maldonado, a fin de proteger nuestras fronteras con firmeza de las continuas irrupciones de los pueblos que la habitan. ¿Qué tal? ¿No? Los brasileños, en 1852, cuando como aliados van a formar parte del acuerdo para derrocarlo a Juan Manuel de Rosas, ese acuerdo tripartito con los orientales sitiados en Montevideo y el general Justo José de Urquiza y las tropas correntinas invaden la banda oriental con 20.000 hombres. Y luego de que cae Rosas, uno diría, bueno, ya está, ya se acabó Rosas. No se fueron, se quedaron, y esto indirectamente nos va a llevar a la guerra de la Triple Alianza con el Paraguay, que si Dios quiere se las explicaré el jueves que viene, dando inicio de ese modo al último capítulo del 5º tomo de Radiografía del Imperialismo Británico, que lleva por título La Guerra del Paraguay. Brasil va a tratar por todos los medios de seguir trayendo esclavos desde África. Los británicos, como ya expliqué, se han puesto cada vez más duros con ellos. Ya ahora no solo interceptan los barcos, sino que si estos intentan escapar a una requisa en alta mar, en el Océano Atlántico, directamente los hunden y los dejan que mueran ahogados, los esclavos y los esclavistas, en esos barcos que se llamaban tumbeiros, que como yo les expliqué, por el olor lamentable del hacinamiento humano de esos pobres seres humanos que fueron los esclavos, por el olfato se los ubicaba a muchos kilómetros, a veces ni se los veía, pero sabían que venía navegando un tumbeiro. Los británicos observaron que Brasil se les estaba retobando, como diría un gaucho, ¿no? Se les estaba plantando mal. Cada vez las autoridades eran más duras con los británicos, no se sentían cómodos en Brasil, y entonces dijeron, ustedes están haciendo los loquitos, no hay problema, nosotros sabemos cómo castigarlo. Vayamos a la India. Ustedes recordarán el gran levantamiento de 1857, el levantamiento de los cipayos, por la cuestión esa de que usaban para cargar los fusiles Enfield unos cartuchos engrasados que cortaban con los dientes y adentro estaba la pólvora, el fulminante y el proyectil. Y que eso fue, el levantamiento al cual ya me referí charlas pasadas. Pero luego de masacrar a las tropas cipayas, fusilar
atando la boca de los cañones, como yo ya lo he mostrado a los principales dirigentes, los británicos no se detuvieron. No, señor, no. Ustedes se levantaron contra nosotros, mataron a muchos compatriotas. Esto no va a volver a ocurrir. Y no ocurrió. ¿Por qué? Porque todo sospechoso de haber formado parte de la intentona revolucionaria para sacarse a los británicos de encima en la India, fueron transformados prácticamente en esclavos y obligados a trabajar en los cultivos de té y café, pero de sol a sol y sin paga, o sea, les abonaban, digamos, su trabajo insalubre, su trabajo terrible, a latigazo, pagándoles, entre comillas, un poco de comida y agua. Es decir, eso sí que trabajaban por el pan y por el agua, No. Y si estaban débiles y se morían, y bueno, los dejaban en la selva. Algún tigre de Bengala se los iba a comer. No tenían miramiento, ¿sí? Así como los brasileños en los barcos tumbeiros se lo tiraban a los tiburones, a los pobres negros que morían o estaban moribundos, estaban enfermos. Ellos hacían lo mismo con la población india que sospechaban había sido simpatizante del levantamiento cipayo. De esa manera, el té y el café a ellos les salía prácticamente gratis, porque no tenían que pagar la mano de obra, ¿sí? Y cada vez tenían más mano de obra, porque si morían, vamos a poner, en una gran plantación de la India, qué sé yo, por el calor, la insalubridad del ambiente, la poca comida, vamos a poner, morían 300 en un mes, entraban otros 300, no hay drama. Lo que menos valía era la vida humana de los indios, ¿está? Y esto, ¿qué generó? Que ellos controlaban el mercado mundial del té y del café. Cuando Brasil se les empezó, como diría un gaucho, a parar de mano, ¿qué hicieron ellos? Inundaron los mercados, a donde los brasileños vendían tanto el té como el café, con café y té procedente de la India, a precios irrisorios. Supongamos, los brasileños, estoy inventando un número, ¿no? Vendían el kilo de café, vamos a poner una moneda que sirviera de medición a ambas producciones. Ellos lo vendían, supongamos, a 1 libra esterlina el kilo de café brasileño o el kilo de té. Los británicos, que no pagaban nada por la mano de obra, un poco de comida, un puñadito de arroz y agua, vendían el kilo de café o el kilo de té a 20 centavos de libras esterlinas. ¿A quién le comprarían ustedes café y té? Evidentemente a los británicos. Y los brasileños se empezaron a ver en una situación caótica, catastrófica, ¿no es cierto? Y eso generó, vamos a hablar bien en criollo, un gran odio hacia los británicos, porque le habían anulado el tema de el tráfico negrero desde África. Llegaron a atacar puertos del Brasil y ahora le hacían una guerra económica como para destruirlo al Brasil. Entonces, el ambiente que había en Brasil hacia los británicos era muy, muy malo. El emperador de Brasil una vez salió a un acto X, no interesa ahora, a inaugurar, qué sé yo, vamos a poner una nueva compañía de gas en Río de Janeiro, y fue abucheado por la población. El emperador Pedro II dijo, epa, ¿qué está pasando acá? Antes me aplaudían, ahora me abuchean. Claro, te abucheamos. ¿Por qué? Porque cada vez estábamos peor. La economía brasileña dependía de las exportaciones de té y café. Y ahora no llegaba ese dinero. Y Brasil empezó a estar mal. Y la gente decía, este emperador que tenemos es un payaso, es un cobarde, porque no se le planta a los británicos, ¿no? Entonces, de esa manera, el emperador
habló con su gabinete, ¿no es cierto? Y al final no tuvieron más remedio que en 1862 cortar las relaciones diplomáticas. Pero esto se va a dar por dos hechos. Primero, el cónsul británico en Río de Janeiro, el señor William Douglas Christie, que era un ferviente partidario de la fuerza, de la paz armada, que venga la marina y cañonee todo Brasil, ¿no? Entregó al gobierno imperial del Brasil un ultimátum por dos incidentes ocurridos recientemente, ¿no? Según él, que demostraban la animosidad del pueblo brasileño hacia los súbditos británicos. A fines de 1861 se va a producir, por obra de la naturaleza, una gran tormenta, el naufragio del navío Príncipe de Gales en las proximidades de la costa del estado de Río Grande do Sul. Y los restos de la nave, los restos de la carga, que estaban en cajas de madera, por efecto del oleaje y de los vientos, llegaron a la costa. ¿Y los brasileños qué hicieron? La gente que estaba ahí. Primero ayudaron a los náufragos, porque eso el cónsul no lo dijo. Y después, bueno, agarraron todas esas cajas, y si dentro de esas cajas venían herramientas, ropas, licores, lo que sea, se lo quedaron ellos. Era un naufragio. No era algo ilegal. Ellos no hundieron el barco, lo hundieron la naturaleza. El barco se hundió. Y la carga, de alguna manera, va a llegar a la costa. Bueno, eso al cónsul no le gustó, al señor Christie. Y la segunda de las demandas indignadas de este hombre es que al poco tiempo, a principios de 1862, se arrestó a unos oficiales británicos borrachos que provocaron desórdenes en las calles de Río de Janeiro. Estaban tan pasados los muchachos que no tuvieron más brillante idea que romper faroles de luz, algunas vidrieras, cometieron algunos pequeños saqueos. Estaban borrachos, tipo, no eran para. Pero ¿qué hicieron las autoridades? Los agarraron presos, por desmanes, como cualquier país del mundo haría, ¿no es cierto? Pero no, momentito, esos son oficiales británicos, a ellos no se los puede meter presos. Entonces, miren lo que pidió el cónsul. Voy a repetir su nombre, es interesante. William Douglas Christie. Porque habitantes de Río Grande do Sul capturaron los restos de un naufragio. Y segundo, porque unos oficiales británicos borrachos produjeron desmanes y roturas de vidrios y pequeños saqueos, ¿cómo lo van a meter preso si son oficiales británicos? Entonces el gobierno de Pedro II, del emperador Pedro II, dijo, no, hasta acá llegó mi amor. Y entonces le dijo, no, mire, esto no le vamos a pagar la pérdida del barco Príncipe de Gales porque lo hundió la naturaleza. Lo que llegó a la costa y se lo quedó la gente, y bueno, se lo quedó la gente, eso es así, ¿qué le va a hacer? Y segundo, estos oficiales borrachos a los cuales les cobramos una multa, los liberamos ya, pero nosotros la multa no la vamos a devolver, porque el tipo estaban alcoholizados, hicieron, bueno, lo que hace un borracho, un ebrio, ¿no? Se le cobró los daños producidos. El cónsul dijo, bueno, yo voy a llamar a la armada y a que acá vengan con todo, no va a quedar nada de Brasil. Y ya fue la gota que rebalsó el vaso. El emperador y su gabinete dijeron, esto no lo podemos permitir. Y dijeron, bueno, si viene la armada, yo también les vamos a presentar combate. ¿Sí? Vamos a armar nuestra armada imperial, que para eso hemos construido muchos barcos, y vamos a defender el honor del imperio de Brasil. Y muy bien hecho, muy bien dicho. Entonces, ante la locura de este cónsul, Brasil va a romper relaciones, cortar relaciones diplomáticas con el Reino Unido de la Gran Bretaña,
el 25 de mayo de 1863. Cuando el pueblo brasileño se enteró que por fin el emperador ha puesto las cosas como es debido, ¿no es cierto?, que cortó relaciones diplomáticas con estos piratas prepotentes. Bueno, su popularidad iba en caída libre. Hizo así, subió hacia límites increíbles. Fue el hombre más querido del Brasil. Nacía una criatura, el nombre Pedro, por honor a su majestad imperial. Porque era hora de terminar con toda esta prepotencia de los británicos. Esto significa, mis queridos amigos, que no solo nosotros padecimos, repito una vez más, la arrogancia, por denominarla de alguna manera, de los británicos. Brasil también, y Brasil se les plantó, y la verdad que yo al investigar esto, yo me puse muy, muy contento, porque yo este tema lo ignoraba, y honestamente dije, así se tiene que proceder, ante esa prepotencia, ante esos actos patoteros, permítanme la expresión. Brasil se les plantó, y muy bien plantado, pero la venganza iba a ser brava. Los precios de té y café los bajaron más aún. Si antes lo cobraban 10 centavos de libra, ahora prácticamente te lo regalaban, valían 5 centavos. ¿No? Brasil, ya está. Las calderas de las fábricas de Brasil, para seguir produciendo hierro, acero, con la cual es construir barcos, los barcos, ¿saben con qué se manejaba las calderas de la fábrica? Con granos de café. Se quemaba granos de café, porque no tenían a dónde venderlo. La producción bajó, hubo desocupación, las facendas bajaron, los esclavos que vivían de las cosechas, digamos, como los pobres infelices de la India, pasaron a comer nada. Y el primero que se hacía loco, directamente lo mataban, no había problema, porque eran esclavos. Yo les dije que Brasil, para bajarlo, para colaborar a derrocar a Juan Manuel de Rosas, invadió ¿cómo se llama? La banda oriental. Y Rosas ha caído hace muchos años, pero las tropas brasileñas siguen ahí, estacionadas. Y son muchas, son varios miles. Entraron 20.000. Con honestidad, en 1860 yo no sé cuántos había, no conozco el dato. Pero vamos a poner que quedaran 10.000. Si ustedes quieren, quedaron 5.000. Era mucho. Uruguay es un país chico y sus fuerzas no eran muy importantes. En mayo de 1864, Brasil apoyó descaradamente al jefe del Partido Colorado, el general Venancio Flores, que había iniciado, el año anterior, una guerra civil por desconocer al presidente oriental, el señor Bernardo Prudencio Berro. Y este general insurrecto, el general Venancio Flores, va a terminar derrocando al gobierno de Berro, y él se va a hacer nombrar presidente de la República Oriental del Uruguay. Esta desbocada intromisión de Brasil en los asuntos internos uruguayos va a ser, lamentablemente, 8 meses más tarde, el fósforo que va a prender la mecha de la tristemente célebre Guerra del Paraguay. Ahora voy a relatarles un hecho que va a demostrar cómo la especulación financiera, en cualquier tiempo que sea, dura un tiempo, y cuando explota, Dios mío, lo que sucede. La quiebra de la Casa Souto y sus insospechadas derivaciones. A las 10 de la mañana del sábado 10 de septiembre de 1864,
se produjo un temblor económico en Río de Janeiro de insospechadas consecuencias, pues ese día no abrió sus puertas la conocida Casa Souto del millonario brasileño José Alves Souto. La misma, si bien en apariencia era una simple empresa comercial, en realidad era una especie de entidad bancaria que había tomado esa fachada para evitar los controles y las limitaciones que la legislación bancaria le imponía a estas entidades, es decir, a los bancos. Así, haciendo un equilibrio muy difícil de mantener para la izquierda y para la derecha, este señor Souto, Alves Souto, trabajando entre lo legal y lo ilegal, ¿no?, pagaba altas tasas de interés por préstamos de dinero que se le hacían entre la gente que depositaba en su casa, en la casa Souto, estaba el propio emperador del Brasil. O sea, era una especulación financiera maravillosa, era una burbuja que, por ejemplo, si yo ponía 1 millón de reales a 6 meses, en una de esas, cuando se cumplía el plazo y yo quería o necesitaba retirar mi dinero, me devolvían el millón de reales más, qué sé yo, 250.000 reales más. Era un negocio fantástico. Un banco a lo sumo me iba a devolver el 10%, 100.000 reales. Este me daba 250.000. Fíjense a dónde iban todos los dinerillos de la gente con dinero. Entre ellos también la gente de la corte, de la nobleza brasileña, del imperio. Era una cosa como un ensueño, ¿no? Si yo pongo 1 millón y a los pocos meses me dan 250.000, papito, todo el mundo depositaba. Pero esto era algo que no podía durar. Y no duró. El 10 de septiembre de 1864, los inversores tardíamente comprendieron que la importante Casa Souto era un gigante con pies de barro. Aconteció que la crisis de 1858 fue más grave de lo que pensaba. ¿Cuál era esa crisis? Los bajos precios del café y del té, inducidos por ¿quiénes? Por los británicos, que los obtenían esos dos productos por mano de obra esclava en la India. ¿Está? Eso fue terrible para Brasil, pero la gente creyó que eso iba a durar poquito. Y no duró poquito, duró muchísimos años. Porque los británicos, más luego que Brasil, en un acto de buen patriotismo, cortó relaciones diplomáticas, bajó más los costos de esos productos. Como diciendo, sí, fenómeno, ahora prepárate a lo que se viene, la tormenta. Y la tormenta pasó. Algunos de los clientes de Souto, los terratenientes cafeteros, informados por algunos observadores económicos, que siempre existen, gente que trabajaba en la propia Casa Souto, fue y le dijo a Joao Batista Gonçalves, por ejemplo, Joao, sacá toda la plata de Casa Souto porque esto viene mal. ¿Te parece? Sacá la plata, yo sé lo que te digo. Por esa información, Gonçalves, a ese señor que trabajaba en Casa Souto, por supuesto le dio una jugosa recompensa dineraria. Y primero fue Gonçalves, y después fue Jairzinho, y después el propio emperador, que su majestad saque todos los dinerillos que tiene en Casa Souto, porque esto se va al fondo del mar. La cuestión que el amigo Souto maniobró todo lo que pudo para evitar el desastre. Pero el desastre llegó, ¿no? Un día fueron tantos los retiros que la Casa Souto se quedó sin dinero. Si bien él al principio entregó el dinero, cuando uno lo venía a reclamar, no, quiero sacar el dinero por esto, sí, cómo no, llévatelo, cuando quieras volver a invertir conmigo. Era un buen jugador de póker, tenía una cara de piedra, don Souto, Alves Souto.
Pero cuando la retirada, trácate, quebró Casa Souto. Cuando se declara la quiebra de esta casa de inversiones, Pedro II lo lamentó mucho porque lo consideraba a Antonio José Alves Souto un hombre muy bueno para Brasil, y él lamentó que Brasil, por los bajos precios del té y el café, no pudo socorrer a ese hombre honrado. Esto va a generar que la economía brasileña crujiera. Y señores, en 1480 y tanto, hubo un célebre, aunque cínico, pensador italiano llamado Nicolás Maquiavelo, que dijo: cuando el príncipe, en su obra El Príncipe, cuando el príncipe tenga graves problemas internos, tiene que provocar, un problema externo. ¿Para qué? Estrechar filas. El gobierno del emperador brasileño, Pedro II, dijo: Brasil está crujiendo por todos lados. Fue simpático cortar relaciones con los británicos, pero nos están pasando una factura con los bajos precios del té y café que no soportamos más. Quebró la Casa Souto y lo que próximamente va a quebrar es Brasil. Así que, ¿qué podemos hacer para seguir sobreviviendo y seguir viviendo muy bien como vivía la corte de Brasil, y especialmente el señor emperador, don Pedro II? Y generar un problema internacional para estrechar filas. Ese problema internacional se va a llamar, lamentablemente, mis queridos amigos, la Guerra del Paraguay. Y a ella me voy a referir, voy a comenzar a tratarla el próximo jueves, dando inicio así al último capítulo de este 5º tomo de Radiografía del Imperialismo Británico. Como siempre, han sido ustedes muy amables y bueno, lo espero en la próxima charla con la Guerra del Paraguay. Tengan ustedes muy buenas tardes.